Empezamos. Hola, Fa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar en tu espacio y de que me hayas invitado para también platicar con tu público. Ay, gracias. Nosotros también estamos felices aquí de tenerte. Y bueno, pues bienvenidos a todas las personas que se van a ir uniendo. La verdad es de que el día de hoy nuestra charla y café va a tratar sobre cómo las plantas pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, principalmente cuando estamos trabajando en una oficina y pasamos tanto tiempo dentro de una computadora. Imagínate, nosotros que trabajamos desarrollando sitios web, pasamos a veces hasta 12, 14 horas delante de una computadora y definitivamente los niveles de estrés son muy altos, además que la calidad de vida se reduce muchísimo porque pasamos sentados, somos muy sedentarios, manejamos frustraciones porque hay cosas que no siempre funcionan como deberían de funcionar y todo eso definitivamente nos limita o nos reduce nuestra calidad de vida. Y bueno, pues hemos hablado con Fa porque Fa es la especialista en plantas, pero no solamente es especialista en plantas, además ella se ha especializado en estudiar cómo estas plantas pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y enfocar todos estos conocimientos para el ámbito laboral, para aquellas personas que trabajan en oficinas, que trabajan encerradas y que de alguna manera todas estas limitaciones que nos da nuestro estilo de trabajo nos limita. Fa, cuéntanos un poquito sobre ti y dinos qué haces y ya nos ponemos a platicar, que es la razón de esta reunión. Sí, pues muchísimas gracias también por invitarme. Como les comentaba, pues yo soy Fátima Celestín, me pueden encontrar en mis redes sociales como Fa en el Jardín y justamente lo que dice Ale pues es cierto. Me dedico a trabajar con las plantas, pero sobre todo a guiar procesos en las empresas para que tengan... Perdón, tú me duplicó aquí algo, pero ya, ya. Me escucho en el fondo. ¿Por qué será que me escucho? Sí, perdón, estaba evaluando si se oía bien el sonido y se me disparó de una vez, perdón. Se escucha perfecto. Ah, eso estoy viendo. Sí, como les comentaba, pues me dedico a guiar procesos en las empresas para que tengan más plantas a su alrededor y eso también con la ayuda de los mismos colaboradores. Es decir, que no sea pues la señora que a lo mejor da mantenimiento al edificio la que le ponga agua a las plantas, sino que también conozcan pues las plantas que están en el escritorio o que a lo mejor van a poner en las paredes para que también se haga un ambiente pues mucho más armónico. Y es que de por sí tener plantas, ya sea en nuestra casa, en la oficina, nos ayuda pues también como a relajarnos. Y yo diría que hay tres maneras en las que las plantas nos pueden relajar. Uno, pues son estos de los aceites esenciales, ¿no? Y eso el cómo lo vamos utilizando tanto tópicamente como olfativamente, pero también incluso cuando tomamos algunos test, por ejemplo, el de mejorana o el de lavanda, que también es como muy socorrido para bajar los niveles de estrés. Entonces, las plantas siempre han estado presentes en nuestra vida, porque incluso tenemos una cultura en Latinoamérica, mucho de pues, remedios caseros y remedios naturales con las plantas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también está esta cuestión sensitiva de cuando nosotros estamos trabajando en nuestro jardín o nos podemos hacer arreglos, ¿no? Eso también nos ayuda, pues, justamente a bajar esos niveles de estrés. Yo también me dedico a dar talleres a particulares y la verdad es que siempre se forma un ambiente súper agradable porque las personas se sienten, ¿no? Como esta vibra, ¿no? De que a lo mejor llegaron corriendo que por el niño y no sé qué tanto, y llega un momento en que todo el mundo está súper relajado, trabajando, disfrutando, estando como en lo que decimos, ¿no? En el aquí y en el ahora.
Entonces, esa es otra de las formas. Y la última, yo creo que la que tenemos como muy a mano, pues es tener las plantas a nuestro alrededor. Y sin embargo, para eso, para que realmente funcione y que no sea una frustración extra en tu vida, pues es conocer qué plantas vas a tener a tu alrededor. Porque depende, pues, de eso, el sustrato, el agua, el sol que les vayan a dar para que tus plantas se desarrollen bien, felices y pues no las termines matando. Fíjate que hablando un poquito de eso, te voy a comentar un poquito las situaciones que se nos dan en nuestro diario vivir, porque obviamente uno no tiene su conocimiento como para saber qué tanto impacto causa tener una maceta o una planta natural, no artificial, sí, en tu escritorio. Primero, a ver, estamos en una oficina, pasamos gran parte de nuestra visión en la computadora, que obviamente genera luz azul. De hecho, yo tengo que usar lentes porque yo un año entero me fui de año sabático, tuve la bendición de irme de año sabático y no toqué la computadora durante aquellos dulces tiempos. Y irónicamente mi visión mejoró, llegué a tener una visión otra vez 20/20, pero luego regresé otra vez al tema de la computadora y otra vez pasando 12 horas viendo mi pantalla. Entonces, desde el foco visual que yo manejo, donde paso 12 horas viendo un cuadro que irradia una luz, que obviamente hoy por hoy es necesario porque en ese medio nos movemos, cómo impacta en mí de repente voltear a ver algo, una hojita verde o algo verde que es natural. A nivel visual, ¿qué beneficios me trae o nos traería a todas las personas que trabajamos ante una computadora tener una planta? En general, tener plantas a nuestro alrededor no solamente pues nos ayuda, digamos que por el oxígeno, que es como muy socorrido esta cuestión de que pues oxigenas mejor, y ciertamente sí, incluso la NASA ha hecho pruebas, y por ejemplo el teléfono que tienes atrás, creo que es un teléfono, es una de las, sí, es una de las plantas que ha probado la NASA y que pueden ser muy beneficiosas a nivel de oxígeno en el interior de la casa. Pero más allá de esto, es una cuestión también psicológica y es algo que comentamos y es algo que habla la biología social. Que dice que, pues, o sea, nosotros seguimos, por más evolucionados que nos creamos, tenemos este cerebro reptiliano. Seguimos funcionando en muchas cuestiones con nuestros instintos primarios. Esos siguen ahí. Y uno de nuestros instintos nos dice que tenemos mayores probabilidades de sobrevivir si tenemos plantas y animales cercas. ¿Por qué? Pues las plantas, como bien decíamos, ¿no? Nos dan medicamentos, nos dan refugio, nos dan alimento. Entonces, es algo que yo comento como muy a menudo, esto de que si te venía persiguiendo un animal salvaje, pues te montas en un árbol, ¿no? Y con eso antes la librabas, ¿no? Entonces, incluso que es una cuestión literalmente de vida o muerte. Entonces, es por eso que en sí las plantas nos relajan, porque biológicamente sabemos que estamos más a salvo entre tengamos más vegetación, o incluso los animales. Estas oficinas que son pet friendly, ¿no? Amigables con las mascotas, también eso es algo como muy bueno porque relaja al dueño o al propietario de la mascota, sino a los compañeros. Yo me acuerdo en alguna oficina que tuve en algún momento que sí dejaban que fueran los perritos y ya conocíamos los nombres de todos los perritos, que si Ramona, que si no sé qué, y los chismes de que luego se andaban peleando entre ellos, pero estaba como bien alto porque pues salías por tu café y podías acariciar al perrito y salir, y eso en sí te ayuda. Pues algo de lo que hablo como mucho en la página es esta cuestión de no estar más tiempo sentado, quiere decir que vas a ser más productivo. Entonces, ahí pues también hablamos de la cuestión de los tiempos Pomodoro, ¿no? Ponerte un enfoque a lo mejor de media hora a full y descansar 10 minutos. Y 10 minutos, pues eso, ¿no? Nos paramos para no ser tan sedentarios, vamos por un poquito de agua, nos vamos a preparar el café, le ponemos agua a nuestra planta, etcétera, y eso en sí, pues, nos ayuda también a mejorar la calidad de vida, y es algo súper importante. Yo tengo como un concepto que le digo las horas nalga, ¿no? Son horas desperdiciadas que puede estar sentado,
pero sin ser productivo. Entonces, ese no es el chiste, ¿no? Es producir de una manera también feliz, porque pues al final es la calidad de nuestra vida. Y bien lo dijiste tú, ¿no? O sea, si nos pasamos 12 horas diarias en el trabajo, que esas 12 horas sean productivas y que sean felices. Mira qué importante, inclusive ahorita lo estoy escribiendo para dejarlo aquí marcado, lo mejor hasta ahora son las horas nalgas, me encanta esa descripción, porque es muy cierto, y fíjate que eso nos pasa muy común. Obviamente estamos haciendo sitios web donde tenemos que ver mezcla de colores, mezcla de letras, sí hay que trabajar el concepto de comunicación, ganchos, porque un sitio web al final tiene que generar algo, tiene que causar algo en los visitantes. Entonces, este proceso de creatividad mezclado con la parte técnica a veces es demasiado desgastante. Y a mí me ha pasado, he pasado horas nalga de toda la mañana porque simplemente la cabeza no me da, yo quiero como que avanzar, pero no sé ni qué colores, ni qué patrón de colores, ni qué tipo de letra podría combinar de mejor manera. O a veces tenemos clientes que nos contratan, pero que tampoco ellos lo tienen muy claro. Entonces hay que hacerles como un análisis de la comunicación que han tenido y hacerles algunas propuestas de ganchos y temas así. Y nos cuesta muchísimo. Y ahora que nos hemos involucrado en el tema de enseñarles a otros a hacer su sitio web, he notado mucho que algunos estudiantes ya van con el estrés de no lo voy a poder hacer. De hecho, tuvimos una charla hace un tiempo con Hiromi y es así como ya voy mentalizada que no lo voy a poder hacer y eso desde ahí me bloquea y nos causa horas nalga. Entonces es súper importante saber que de repente una plantita puede reducir esos niveles de estrés. Primero por el oxígeno, porque obviamente al tener más oxígeno llega más oxígeno a nuestro cerebro. Y segundo, porque la parte visual, ver algo verde relaja la vista y eso también genera un impacto en nuestro cerebro. Y de por sí cuidar una planta, o sea, tener como ese cuidado de ver, ay, le voy a echar un poquito de agua y distraernos unos 5 o 10 minutos con eso, también es una pausa en todo el conflicto mental que llevamos. Dinos un poquito, ¿qué pasa en el cerebro cuando una persona que está muy estresada se dedica unos 5 o 10 minutos a cuidar una planta? Realmente creo que es importante lo que tú comentas, como del cómo entras y con qué actitud tomas las cosas desde un inicio, porque las plantas nos pueden enseñar realmente incluso a vivir, porque las plantas tienen procesos específicos, ¿no? Y yo, la verdad es que suelo ser una persona como muy de ya, rápido, no sé qué, ¿no? Como, y de repente, ajá. Tranquila, o sea, hay un proceso y tienes que honrar esos procesos porque no puedes llegar de A a C sin pasar a veces por B, ¿no? Bueno, por ahí está la teoría de los saltos cuánticos y está muy bien, pero generalmente pues tienes como unos procesos incluso mentales, ¿no? Procesos de vida, de entendimiento, de autoconocimiento. Entonces, creo que por ahí también las plantas nos enseñan, pues eso, ¿no? O sea, no va a haber un fruto sin antes pasar por una flor, por la polinización, para que realmente se forme ese fruto y al final obtengas una semilla. Entonces, creo que por ahí va la situación. Y qué importante también lo que habla sobre la creatividad. Te cuento que yo estudié artes visuales y entonces también estas teorías de cómo configuramos nuevas ideas, pues me apasionan porque es bien cierto que hay partes de nuestro cerebro que funcionan donde empezamos a combinar A y B, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? A más B no es solamente A más B, es A separada, es B A, es AB, ¿no? Entonces empezamos a tener ahí realmente configuraciones, pero es porque nos damos el tiempo de salir y descubrir otras cosas. Por ahí dicen que las mejores ideas también se dan como en los tiempos de ocio, porque tu mente viaja y entonces empiezas a descubrir nuevos caminos y empiezas ahí a vincular y a hacer conexiones que te ayuden a tener nuevos resultados. Entonces, qué importante también ese tiempo de descanso. Fíjate que te voy a comentar algo personal. Realmente yo
pues le agarré cierto amor a las plantas, nada que ver con la ciencia, no porque yo supiera que había algo atrás de eso, pero eso que me comentas ahorita, puchica, switché muy rápidamente con mi experiencia. Yo también soy una persona muy desesperada. A mí me gusta aprender las cosas más muy rápido y me gusta que las cosas se den ya. Y regularmente con manejo de personal me cuesta un poco porque yo quiero que las personas estén adelante de mí y me molesta cuando no lo hacen, o por lo menos así solía ser. Sin embargo, de un tiempo para acá nunca tuve como la habilidad de cuidar plantas. Esa es la verdad. Toda mi vida me dediqué a estudiar, a trabajar y no me dediqué a cuidar plantas hasta hace algunos años que inicié mi vida ya en mi hogar. Y por alguna razón yo quería decorar un espacio, no teníamos jardín, vivíamos en un segundo nivel, entonces no teníamos jardín y dije yo voy a hacer algo verde aquí para rellenar, porque siempre he sido muy amante de los espacios, que los espacios tengan una cierta alma, ni siquiera se trata que estén bonitos, sino que tengan algo que les dé vida. Y decidí hacer un área como un muro, un jardín vertical, solo que a lo artesanal con botellas de plástico, cosas así. Sí. Pero eso me llevó a que cada cierto tiempo yo tenía que dedicar a cuidar la tierra, a revisar las plantitas de las hojitas secas, lo que tú dices, el proceso de crecimiento, de que florean, de trasplantarlas. Y es increíble cómo me ayudó a manejar mi nivel de ansiedad y de estrés, comprender que todo lleva su tiempo. No porque yo le eche más agua, no porque yo le eche más abono, no porque yo la pode más o la pode menos, la planta va a dar más de lo que de por sí da, o sea, lleva su proceso. Obviamente un buen cuidado puede hacer que la planta prospere más rápido, pero no va a pasar de ser una planta a germinar otra planta sin el proceso de semilla o de floración, dependiendo del tipo de planta. Entonces, todo lleva su proceso y dentro de ese proceso también es importante respetar nuestros propios procesos, porque al fin y al cabo somos parte de la naturaleza, sin embargo, como que a veces lo obviamos. Y yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad ha existido tan poca vegetación alrededor mía o alrededor nuestra. No sé si estarías de acuerdo conmigo, pero si tú ves las fotos de nuestros abuelos, tenían vegetación al nada más salir de su casa. Aquí en Guatemala, no sé si en todos los países, las casas eran como que tenían los cuartos y todas estaban conectadas por un corredor y en medio había un gran jardín o al frente había un gran jardín. Solo salías de un ambiente y ya mirabas un jardín, mirabas algo verde. Hoy por hoy eso ya no lo vemos porque vivimos en edificios, vivimos en casas totalmente marcadas de concreto. Nunca antes en nuestra historia habíamos estado tan alejadas de las plantas y de los animales, y eso también tiene un impacto. Cuéntame un poquito cómo lo percibes tú esta situación. Sí, es verdad, la deforestación realmente se ha dado a nivel global por muchas causas, por el cambio de uso de suelo, también por la cuestión de cambiar el uso de suelo, no solamente para construir viviendas, sino también para tener crianza de animales. Entonces, también el consumo de carne, pues es algo que también está deforestando a nivel, pues, internacional. Y por ahí la Organización Mundial de la Salud comenta que tenemos que tener alrededor de 9 metros cuadrados por ciudadano de vegetación para realmente tener un desarrollo óptimo. Hay en unas ciudades que se tiene más, hay en otras ciudades que se tiene menos. Y yo te puedo hablar como de mi caso particular y a lo mejor de lo que yo he vivido. Yo me cambié de Ciudad de México a Querétaro. Justamente una de las razones, pues también es la vegetación, porque aquí vemos mucha más vegetación, hay como cuadras pequeñas y aún así todas las cuadras tienen un parque, ¿no? Juegos y vegetación. Entonces creo que para mí eso es súper importante porque también los niños tienen que tener este contacto con la naturaleza. Por ahí tengo una frase que decimos, bueno, que yo digo, que uno ama lo que conoce,
¿no? Y que va a proteger lo que ama. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues conocerlo. Educar a los niños a que realmente conozcan esas cosas, que las quieran, que sepan que son parte de su vida, para que después tengamos más defensores de los recursos naturales, ¿no? Y que no sea una cuestión impuesta, sino que sea algo trascendente para ellos cuidar de la naturaleza. Es súper importante porque pensamos en esta época que no somos tan dependientes de los recursos naturales y nada más alejado que eso, ¿no? Es lo que decimos. Todos los medicamentos, a pesar de que sean pastillitas, o sea, que tú te tomes tu chocho, aún así lo que tienen son sustancias activas de plantas. Entonces, al final, cuando acabamos con un bosque, cuando se extinguen plantas que a lo mejor ni siquiera conocemos, pues entonces se extinguen todas estas posibilidades de sanarnos, de aprender más de ellas, de la ingeniería. Por ejemplo, el bambú se ha ocupado muchísimo y se han hecho estructuras fabulosas porque es flexible, pero al mismo tiempo es súper resistente. Y entonces se estudia justamente el cómo funciona. Y creo que no solamente pasa en el mundo vegetal, sino también en el mundo animal, ¿no? Y con los hongos. Entonces, creo que el estar pues más inmersos en la naturaleza nos da posibilidades de ser más creativos, más agradecidos también con lo que tenemos y proteger mejor los recursos naturales. Es increíble eso, pero nosotros hemos ido en pro de una prosperidad y un desarrollo eliminando plantas cuando realmente las plantas nos ayudan a vivir ese desarrollo de forma más saludable, porque cuando las tenemos ahí, como tú dices, se va a nuestro cerebro primitivo de seguridad y esa seguridad reduce significativamente los niveles de estrés. Hoy por hoy nos miramos inmersos en lugares sumamente de concreto, ¿verdad? En oficinas de concreto, en trabajos muy estresantes y bajo un factor primitivo que es no tener plantas, sino tener animales cerca, que también impacta en nuestro cerebro y a largo plazo eso también nos puede ocasionar una enfermedad. Entonces, no pareciera un vínculo demasiado evidente, pero que sí está ahí la evidencia de que alejarnos de las plantas, por mucho que trabajemos en la oficina, puede ser dañino a nuestra salud. Yo sé que tú nos puedes manejar muchísimo ese tema y con conceptos muchísimo más científicos y más de los estudios que has realizado, pero antes de que nos abundes más en esto, vamos a tomar algunos comentarios y preguntas que nos realizan. Está Karina, que nos saluda desde Malargue, Mendoza. También nos está saludando Hiromi desde Ciudad de México. Hiromi es otra gran amiga del grupo. Nos saluda Noé Flores de SLP. Ay, perdón, Noé, mi ignorancia, no sé qué significa eso. ¿Cómo? San Luis. Ay, mira, hasta ahorita me entero. Saludos, Noé. Sí. ¿Y de qué rangos? Quería como preguntar. Yulisa Cabrales desde Panamá. También está Cecilia Chau desde México, que nos está saludando. Saludos, Cecilia. Mario, que nos saluda desde Jalisco, México. Es que México es tan grande. Lili nos comenta que le encantan las plantas y no puedo pensar mis espacios sin plantas. Qué bueno, Lili, ya ves que es súper saludable. También Yulisa, que también bueno, ya la mencioné. Flor Yani nos saluda desde El Salvador. Ay, Flor, ya te voy a jalar las orejas. Teníamos con ella una capacitación y no te juntaste, Flor. Pánfilo nos dice que muy buena plática. Bueno, Mario nos vuelve a decir que excelente información, muy importante, de manera inteligente y responsable elegir las plantas de nuestro entorno. También Laura nos saluda desde Ciudad de México y nos pregunta, Laura Vázquez nos pregunta, ¿qué plantas recomiendas cuando trabajamos todo el tiempo con computadoras? Ok. Pues generalmente, y es algo que pasa, mira, qué bueno porque me traje aquí como unas plantas.
Generalmente a mí me piden mucho plantas suculentas para adornar sus oficinas, pero la verdad es que las oficinas no tienen tanto sol como para este tipo de plantas. Entonces, generalmente son plantas de interior. Lo importante aquí es saber cómo es tu espacio, qué clima tiene, como también para irlo adaptando, porque a lo mejor un helecho en Mérida, en Puebla, se puede adaptar muy bien. Y estoy hablando de espacios que son calurosos, pero hay un calor ambiental, de esos que sientes como la playa típica de México, que es muy tropical y que te sientes como todo caluroso por el ambiente, pero aparte es húmedo. Bueno, los helechos son muy felices en ese tipo de ambiente porque lo que absorben es la humedad ambiental, pero si ese mismo helecho te lo llevas a Canadá, puede ser que sobreviva, sí, pero vas a tener que montarle un invernadero con un humidificador para que tenga como diferentes condiciones. Entonces, conocer la planta y el espacio a cual lo quieres llevar, creo que eso es vital. Les voy a enseñar una que tengo aquí. Solo una duda, perdona mi ignorancia. ¿Un helecho es una planta como la que tienes en tu mano? ¿Qué diferencia un helecho de algo que no es un helecho? No, a lo mejor tú no lo conoces, pero es una familia de plantas. Aquí no tengo helechos, de hecho está afuera uno que tengo, pero es una planta muy primitiva. Si nosotros nos ponemos a revisar cómo han evolucionado las plantas, pues hay helechos, hay fósiles de helechos desde la época de los dinosaurios. Entonces, realmente no se ha modificado la planta, por eso decimos que es una planta fósil, no porque sea la misma planta. La cuestión aquí es que prácticamente no ha sufrido ninguna modificación y de las plantas más evolucionadas que tenemos, por ejemplo, son las orquídeas. Las orquídeas han evolucionado muchísimo, o sea, incluso hay orquídeas que tienen sistemas auditivos y sistemas también perceptuales, como de que sacan una especie de aroma para atraer polinizadores. Y entonces esos polinizadores se terminan enredando en toda la orquídea para terminar llenos de polen y entonces moverse a otra planta. Y eso al final hace que se crucen justamente este polen y entonces pueda haber frutos, pueda haber semilla y que la planta se vaya diversificando. Esos son los helechos. No sé si miras mi pantalla. Y si la vemos. Ajá. Un helecho es esto. Así es. Ah, ok. Nosotros aquí en Guatemala lo conocemos como una cola. Ah, muy bien. Ajá, sí, estaba, no la había ubicado, pero ahorita que lo busqué en un espacio de tiempo mientras estabas hablando, sí, ya sé exactamente a qué te refieres con el hecho. Sí, y los helechos generalmente son de tierras más como selváticas. Entonces, por eso la importancia de tener las plantas adecuadas para el espacio adecuado. Y generalmente, aunque hay helechos muy grandes como los arborescentes, son plantas que quedan abajo. Por eso les llamamos plantas de interior, porque son plantas que quedan un poquito más abajo y entonces los árboles las cubren. Y por eso es que no están tan acostumbradas al sol directo. Entonces están evolucionadas para eso, para estar un poco más tapadas. Y es por eso que las podemos tener dentro de nuestra casa. Mira qué interesante. ¿Y qué pasa? Ahorita tú me acabas de decir que las suculentas son como las plantas más buscadas para oficina y creo que también es un tema de moda, como que de un tiempo para acá todo el mundo quiere tener una suculenta y realmente son plantas con mucho tiempo de antigüedad, pero que dañino es también no conocer de las plantas porque primero se nos muere y eso también nos causa una frustración porque voy a agregar una planta a mi escritorio por X o Y razón, porque me gusta, porque ya oí que es saludable, por cualquier razón y se nos muere. Entonces la frustración que nos causa y la idea que nos queda es que yo no soy buena para las plantas. No sé si tú has oído eso, te lo digo porque yo pasé años pensando que no era buena para las plantas y que no tenía mano para las plantas, porque toda mi vida quise tener alguna florecita en mi habitación y siempre se me morían. Y hoy crecí con la idea que la mala era yo, o sea, que era yo la que no tenía mano. Aquí en Guatemala decimos tener mano, que significa que las plantas se te dan bien, o no tener mano, que significa que las plantas se me mueren. Hasta que ya a mis 30 y pico de años, alguien me dice, no, mira, es que la mayoría de plantas que dan flor necesitan sol. Y si las llevas a un lugar con sombra,
se te va a morir, no es que seas mala. Sí. Bueno, en todo caso, ignorante de las plantas, pero no mala. Y ya empecé como que a manejar un poquito más de plantas de sol, plantas de sombra, y me di cuenta que efectivamente que no soy mala con las plantas. Ahora mi suegra me dice, es que usted es tan buena con las plantas y tiene tanta buena mano. Y yo en mi cabeza digo, pero ¿cuánto tiempo me frustré pensando que era mala con las plantas por no tener el conocimiento adecuado? Sí, bien tú lo dijiste, es cuestión de conocimiento y si la mayoría de las plantas que tienen flor son para sol, hay algunas excepciones como por ejemplo la violeta africana, que puede estar bastante bien en interior y tiene flores muy, muy bonitas. Por ejemplo, regresando un poco con el tema, estas son plantas de interior y lo que puedes hacer es combinarlas, porque aquí hay como diferentes tipos de plantas, lo voy a poner aquí, ¿no? Este es un recipiente de cerámica. ¡Qué belleza! Tiene diferentes y todas son de interior, entonces realmente pues esto es algo como muy óptimo por si lo quieres tener en la oficina. Y por acá te voy a mostrar este otro, que este es un cuadro, este es directamente para ponerlo en la pared. A ver, aquí está. ¿Pero ese sí tiene suculentas? Este es de suculentas, este va en la pared, pero en una pared de exterior o que le dé sol. ¿Qué es lo que pasa si ponemos suculentas en el interior y casi no le va a dar sol? Este tipo de plantas, se los voy a enseñar otra vez, tienen como muchos colores. Por ejemplo, a ver, déjame ver que se vea, es esta que está como rojita, ¿no? Generalmente encontramos plantas rojitas, rosas, de diferentes colores. Lo que va a pasar es que si no las tenemos en el sol van a empezar a perder esos colores. Y hay otro fenómeno que se le llama etiolación. En general, las plantas lo pueden sufrir y esto es que las plantas empiezan a buscar el sol y para buscar el sol se empiezan a alargar, pero se empiezan a deformar. Entonces, eso también a la planta le hace daño y pues terminan alargadas, sin color, porque no las tienes en sol directo. Y eso puede pasar en cuestión de una semana. O sea, ya se te alargó, se te hizo, la regaste de más y entonces se te pudrió porque necesitaba menos agua o a lo mejor necesitaba esa cantidad de agua, pero puesta al sol, entonces iba a evaporar y pues no le iba a pasar nada a la planta. De ahí la importancia de conocerle, como bien dijiste, ¿no? De conocer mucho más qué es lo que está, qué es lo que necesitan las plantas y qué es lo que necesitas tú, ¿no? Y entonces adaptarte como un poco a sus necesidades y más bien tú también, pues buscar plantas que se adapten a tus necesidades. Qué importante esto que nos dice, porque venimos desde un punto de que es bueno tener plantas para reducir estrés, por lo tanto, mejora considerablemente nuestra salud, además que le damos un mensaje a nuestro cerebro primitivo y vamos al área de escoger la planta ideal, ¿verdad? Porque de nada va a servir que nosotros pongamos cualquier planta si se nos va a morir, nos va a frustrar, igual vamos a desechar el plan de enverdecer nuestra área de trabajo, que al fin de cabo ese sería como el mensaje, porque es importante enverdecer nuestra área de trabajo. ¿Tú tienes algún curso o algo para personas individuales? Sé que trabajas con empresas para apoyarlos en el proceso de enverdecer oficinas y lo importante y cómo esto mejora la productividad, pero ¿tienes algún curso dirigido a personas individuales que quieran aprender sobre cómo utilizar la sabiduría de las plantas para mejorar su productividad? Claro que sí, pues mira, estoy empezando, de hecho sale la siguiente semana y es un taller gratuito que se llama justamente No las mates, entonces ahí revisamos así punto por punto qué es lo que necesitas saber para no matar a tus plantas y lo que decías, ¿no? Esta sabiduría para que tus plantas vivan felices, ya sea en el interior o en el exterior. Y de ahí también estamos sacando un curso que va dirigido para todo aquel que quiere naturar sus espacios de formas creativas, desde plantas de hacer arreglos de cerámica, ocupar árboles o ramas para naturar, coronas navideñas con crasuláceas, los cuadros vivos, terrarios, etcétera. Y en ese curso, pues estamos incluyendo un módulo por si también lo quieres hacer como un negocio y emprender con las plantas. Mira, yo encantada que más personas lo hagan así, porque ya tendremos a lo mejor espacio para hablar de otra cuestión, que es, pues a lo mejor lo dañino que puede ser
comprar plantas de corte, que son las rosas o todo este tipo de plantas, porque lamentablemente las fumigan pues con muchos tóxicos, ¿no? Entonces, pues tener una planta y regalar una planta, pues también puede ser una muy buena opción para todos aquellos enamorados o para el cumpleañero, etcétera, ¿no? Donde puedas, pues, demostrarle a la persona que quieres tu amor con plantas. Mira qué importante. De repente, cuando ya tengas el curso, nos pasas el link y nosotros lo compartimos aquí en nuestra página, porque nosotros enseñamos a hacer sitio web. De hecho, tú eres una de nuestras alumnas. Tu landing page está hecha con nuestro programa. Bueno, nuestro programa educativo, realmente nosotros utilizamos herramientas de otros proveedores que son ya válidos y probados, que funcionan y funcionan muy bien, pero no lo comparte, porque también parte de nuestra misión no solamente es enseñar la parte técnica, sino llevar un equilibrio a nuestros estudiantes y a las personas que están con nosotros, porque esto del marketing digital y del desarrollo o diseño web, como lo quieras ver, es un proceso de constante cambio, de constante actualización, de estar en la jugada, y eso pues puede aumentar nuestros niveles de estrés. En algún momento tiramos la toalla porque decimos, ay, ya no quiero aprender más. Entonces, mantener el equilibrio en nuestras áreas de trabajo, estar frente a la computadora tantas horas, obviamente representa que también asumamos otros conocimientos para que esto sea una maratón y no una carrera de 100 metros. ¿Verdad? Porque muchas veces creemos que es una carrera de 100 metros y hacemos todo el primer mes, segundo mes, y después, ya no quiero aprender más. Y hoy por hoy, la nueva forma de generar ingresos nos exige estar en la jugada. Esos tiempos en donde ya aprendíamos algo y eso nos iba a dar de qué comer durante 40 años y todavía yo le heredaba el negocio el puesto a mis hijos, eso lamentablemente ya pasó. Ahora hay que estar en la jugada y conocer nuevos conocimientos es muy importante. Entonces, tener herramientas para que este trajín sea no tan dañino o mantener el equilibrio es súper importante. Entonces, compártenos el link. Todo esto lo decía para que compártenos el link y nosotros lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, porque creemos que es muy importante también que nuestros estudiantes manejen este tipo de conocimiento. Nos dice Hiromi, es más relajante trabajar en un lugar agradable lleno de flores y plantas. Sí, yo creo que sí. Aún a las personas que no les gustan las plantas, entran a un lugar con plantas y la sensación que sienten es diferente. ¿Ya? Por eso, yo no sé si está sucediendo ahí en México, pero aquí en Guatemala está sucediendo un boom de lugares que tienen plantas o jardines o que son de interior, pero que están decoradas con jardines verticales, y es increíble cómo se nota la gente, su semblante diferente a aquellos lugares que son más encerrados, más de concreto y que no tienen en planta. Yo lo he notado, no sé si es mi percepción. Karina. No, de hecho, nada más comentarlo. Sí, es un boom a nivel, creo que internacional, y ya tiene algunos años. Yo he tomado como varios capacitaciones, y de hecho se puede hacer como de manera muy casera, y lo enseño en el curso, hacer paredes naturadas. Entonces, sí se puede y realmente te ayuda. O sea, no solamente es perceptual, tienes razón, hay personas que no les gustan las plantas, pero generalmente no les gusta mantenerlas, es decir, esto de la poda, el regarlas, ¿no? Les puede dar como un poco de flojera, pero sí les gusta tener los beneficios ¿no? O sea, no conozco muchas personas que digan, ay, qué flojera ir al campo o irme a un jardín a tomarme un café, ¿no? O sea, eso es algo como muy natural. Y algo importante que tienen estas construcciones que tienen paredes verdes o muros verticales es que ayuda a regular los niveles de calor y de frío dentro de las instalaciones, y aparte es una barrera sonora. Entonces también, si a lo mejor estás en medio de una carretera o estás con la carretera muy cerca, el tener este tipo de vegetación te ayuda justamente a que no escuches tanto el ruido de la carretera. Entonces, sí, es algo... ¿Mandé? Qué importante es ver todos los beneficios que
que tienen las plantas. Después de esto, yo creo que todos los empresarios deberían de salir y ver de qué forma naturalizan sus espacios. Sí, definitivo. Karina nos dice, qué difícil tomarnos el tiempo de ocio para nosotros mismos, cuidamos al resto y nos dejamos para lo último nosotros. Eso también es muy cierto. A veces, a mí me ha pasado ahorita que empezamos con este proyecto y que estamos también perfeccionalizando nuestro curso. Me ha costado muchísimo dejar ese tiempo para mí. Mi pobre jardín está abandonado. Dime, ¿qué plantas son las que menos mantenimiento necesitan para las personas que somos súper ocupadas? Si tienes sol directo, pues suculentas. Suculentas te puedes armar tu jardín y realmente las vas a necesitar regar una vez a la semana. Si es que hace mucho calor, 2 veces a la semana y sin mayor problema. Ahora, si necesitas plantas de interior, las puedes tener directamente en el agua. No te miento que yo tengo una planta directamente metida en la pecera. Entonces, yo tengo una por aquí de agua y sí es cierto, le echo agua. Ahí está. La pecera es de mi, ándale, ajá. O sea, metes la planta o, por ejemplo, los frascos de vino se ven súper bonitos. Los limpias, súper bien, no vayas a emborrachar a tu planta, pero estas botellas de vino y se ven súper bonitas, con agua, con teléfonos, por ejemplo, y son plantas, o sea, el teléfono, en verdad, no tienes que andarle cambiando el agua, solamente con que le agregues más agua y si revises que no se pudrió la raíz, el tallo o algo, porque eso sí puede hacer que se pudre el agua, pero tienen una oxigenación súper buena. Entonces, los teléfonos, la cuna de Moisés, este tipo de plantas que pueden estar directamente en agua, pues mira, le echas agua cada semana nada más para irle rellenando un poquito la botella. Qué importante. Una pregunta, ahorita que dice sol directo, en las oficinas se da mucho que hay un ventanal, un vidrio, y el sol pega, pero a través del ventanal y el vidrio genera calor. ¿Qué tan lejos de un vidrio debemos de poner una planta que necesita sol directo? Una suculenta, que son tan famosos hoy en día. La puedes poner directamente, o sea, si con que le dé, a lo que me refiero es que no, le llamamos también resolana. A esto de que se ve a lo mejor la ventana y medio, por ejemplo, aquí, ¿no? Se ve un poquito, aquí donde estoy, aquí, se ve como un poquito de luz, pero realmente no tiene como la luz directa, no me está llegando así el sol. Entonces, lo que tiene que hacer es que sí tiene que tener luz directa. De hecho, yo para la oficina donde trabajaba, hice varios arreglos en vidrio de suculentas, arreglos que se regalaron como a diferentes personas, pero nos quedaron algunos en la oficina y los teníamos en la cocina así pegados al sol y estaba así, la botella, no te miento, llena de suculentas, llena, súper saludable, le poníamos agua una vez a la semana y como era una botella, pues tampoco tenía dren, entonces sí era como medirle para que no se fueran a ahogar las plantas, pero realmente le poníamos, te digo, una vez a la semana, era de bajísimo mantenimiento y ella sola ya estaba así enorme y frondosa. Podríamos resumir que el vidrio no afecta, el calor del vidrio no afecta a las plantas. Que bueno, siempre tuve la idea que las afectaba, no sé por qué. Pánfilo dice, así eran las casas en la ciudad de León, Guanajuato, como choricitos. No sé exactamente a qué se refiere como choricitos, pero me imagino que está hablando del comentario de cómo eran las casas antes que había un medio y salía, o sea, todos los cuartos daban a un corredor y salíamos directamente al jardín de un cuarto. Es que, según yo, esa arquitectura es muy del barroco. O sea, tener como un patio que es como el respirador de todo el edificio, ¿no? Que es como muy cuadrado y entonces todas las oficinas, todas las habitaciones están como confluyendo y siempre había como un patio central. ¿no? Sí, aquí nos agrega Pánfilo, pero era hermoso ver el jardín con sus fuentecitas o la planta y árboles que había, es cierto. Sí, a veces tenían fuentes en medio y solo salir a eso nos daba mucha paz. De hecho, aquí en Guatemala estas casas antiguas las han vuelto muchos restaurantes y ponen mesas en todo alrededor y la verdad es que se crea un ambiente precioso, precioso. Guadalupe Rueda nos dice, excelente charla, saludos desde Querétaro, México. Oscar nos dice, buenos días, Ale y Fátima, saludos desde Costa Rica.
Yulisa Cabrales nos dice, la zona donde vivo en humedad y los henechos me nacen solos. Sí. Súper importante, es lo que les digo, o sea, realmente busca qué es lo que se te va a dar, porque si no le vas a sufrir más. Es lo que comentaba, no es lo mismo un helecho justamente allá en Panamá que un helecho en Canadá, donde hace un chorro de frío, ¿no? Y no hay humedad ambiental, y entonces puedes tenerlos, por eso son los invernaderos, pero ¿qué costo vas a tener para montarte el invernadero, ¿no? Y el mantenimiento, ¿verdad? Sí, completamente. Excelente contenido, espero el curso de Fátima, yo también lo espero, yo estoy esperando. ¿Qué planta recomiendas, Fátima, para espacios de trabajo donde hay mucho estrés o en el lugar donde hay un espacio para estudio y trabajo y esa planta puede ayudar a generar tranquilidad y bajar el estrés? Sí. Me imagino que son como las plantas que nos acabas de mostrar. Sí, la verdad es que no es, o sea, el hecho de ya tener plantas es lo que te ayuda, no es una planta en específico, no es, por ejemplo, como los aceites esenciales que sí tienen como cierta peculiaridad, ¿no? Que si la lavanda o que si el limón para concentrarte o este tipo de cosas. El hecho de tener plantas a tu alrededor es lo que te va a bajar la ansiedad. La cuestión aquí es que revises a tu alrededor qué hay, qué condiciones tiene para que tus plantas realmente estén bien, estén saludables y que no te produzca más estrés ver cómo se te mueren. Decía mi amiga, yo le regalé sus plantas, pero se mudó, cambió las orquídeas las dejó en el sol y ya se le andaban muriendo. Y ayer les enseñaba unos videos y me dice mi amiga, así yo viendo cómo mi dinero muere, ¿no? Y yo, pues sí. O sea, es cierto. Porque más es eso, ¿no? Sí, ciertísimo. Carmen Cavazos de Fénix nos dice, saludos desde Monterrey. En lugares donde no da el sol directo, ¿cómo puedo cuidar las palmas arecas, que son las más comunes? Creo que es muy agradable tenerlas, pero ¿algún consejo para cuidarlas? Según yo, sí son más de exterior, entonces buscar lugares que tengas sol directo y si no, pues entonces mejor cambiar por otro tipo de planta, porque si no lo que tienes, o sea, cuando tienes mucho sol, pues pones una malla sombra o algo que le impida llegar justamente el sol directo a tu planta, pero si al contrario necesitas sol y tienes que andarla moviendo, mudando y demás, al final te vas a terminar cansando. Entonces, pues, hacerlo lo más sencillo para ti. Y si no, buscar una planta que sea de interior. Sí, a veces también si no tenemos el tiempo, tampoco hay que luchar contra la naturaleza y buscar otra planta, ¿verdad? Karina Verónica nos dice, estaría muy buen curso de hidroponía. Me imagino que esas son las, sembrar o hacer cultivos de plantas en agua. Sí, la hidroponía literalmente quiere decir trabajo en agua. Yo no soy tan fan, o sea, generalmente sí lo sé hacer, se hace para cultivos de hortalizas, para comida. Entonces, lo que haces es sustituir la tierra, porque es un sustrato, por otro tipo de sustrato, como por ejemplo la grava, y le pones agua. Y entonces en el agua, finalmente un sustrato le va a servir para enraizar y también para darle nutrientes. Como es una grava o como es una arena, no tiene nutrientes. Y lo que haces es darle los nutrientes químicos. Entonces, literalmente ya te dan así como el potasio, el hierro, así como en sobrecitos y le tienes que poner 1 de hierro, 2 de potasio, ¿no? Entonces, y así vas alimentando tus plantas. ¿Qué pasa? Pues es que tienes el proceso mucho más controlado. Se hace justamente a lo mejor para ya invernaderos, para producción de alimentos, pero a mí no me gusta tanto porque no soy tan fan de los nutrientes químicos, me gustan más los nutrientes orgánicos, ¿no? O sea, bueno, los nutrientes químicos me refiero a los minerales. Entonces, me gustan más los orgánicos, que finalmente utilizo más composta, utilizo lombricomposta o lexiviado de lombriz, ¿no? Entonces, yo tengo mi lombricomposta aquí en la casa. Tengo 2 cubetas de lombrices y son lo máximo. Sí. Esa es como una pasión de lombrices. Sí, y son buenísimas para la tierra y hacen una composta maravillosa para las plantas. Yo tenía un pedazo aquí en el jardín que estaba así feo, y total que le puse humus y le puse unas albahacas que yo germiné. Por ahí se me fueron semillas de jitomate y ya tengo jitomate cherry. Entonces, buenísimo.
Sí, sí, es impresionante y la verdad es que las lombrices necesitan tan poco mantenimiento. Yo una vez a la semana solo veo que tengan comida suficiente, tengan agua suficiente y ahí están las lombrices dándome el exiliado, es que le dicen. Lo que todavía no he logrado hacer porque me cuesta muchísimo separar a las lombrices de la tierra es cultivar la tierra que le dicen. Y ahorita con este proyecto realmente he tenido muy poco tiempo, pero sí, ahí están mis lombricitas creciendo, multiplicándose, súper lindas, no molestan y las tengo un pedazo chiquito sin que no les dé el sol y ahí están dándome exiliado por ahora. Pero sí, ya tengo que cultivarlas. Sí, dame el tip. Voy a dar un tip rápido. Consigue una caja de plástico más grande donde las puedas poner con tierra y entonces las vas a dejar sin alimento, no les va a pasar nada porque siguen comiendo la tierra, pero las vas a dejar sin alimento alrededor de una semana y a la semana solamente les pones el alimento en una orilla de la caja, es decir, ya sea el jitomate o la cáscara, o sea, ya tus desechos orgánicos se los pones en una orilla de la caja y entonces todas se van a ir, te esperas unos 3, 4 días, todas las vas a encontrar comiendo en ese lado y en el otro lado es lo que ya vas a poder cultivar de tierra. Voy a hacer eso, voy a ver si este fin de semana bueno, pero les tengo que dejar sin comida una semana, ¿verdad? Voy a ver si el otro siguiente fin de semana me comprometo a cultivar mi tierra y te estaré comentando cómo me va. Lili Portillo nos dice, yo tengo plantas en jarrones de barro y decoran hermoso, me gustan mucho la artesanía. Sí. También Lili Portillo dice, se ven como decoración colonial, ay, qué belleza. Karina dice, esa tipología de vivienda denominada casa chorizo en Argentina es muy característica también. Mira, ya aprendimos algo que es casa chorizo, yo tampoco. Eso es lo bueno de la tecnología que nos une. Nos une, de hecho, en este grupo de estudios que hubo, había gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica, y a veces no nos entendíamos por terminologías de palabras, pero poco a poco vamos aprendiendo unos de otros. Lili dice, ¿qué consejos das para sanar las plantas que tienen hongos en las hojas y por qué razón se dará eso? Ok, sí, bueno, primero, gracias por tu pregunta, Lili. Por ahí también me lo preguntaba sobre sus hortensias. Es importante saber que no todos los hongos son malos. Están las micornizas que nos ayudan a fijar ciertos nutrientes a la raíz y que también los hongos les funcionan como conexiones a los árboles. La diferencia entre un árbol y una planta es que el hongo no produce su alimento, la planta sí a través de la fotosíntesis. Y de ahí, bueno, se dividen como los dos reinos, ¿no? El reino planta y el reino fungi. Lo que pasa generalmente con las plantas que les llegan a tener hongos es que es por exceso de agua. Pero es como nosotros, o sea, si nosotros no estamos bien comidos, no nos ejercitamos, no nos cuidamos, van a bajar nuestras defensas. Lo mismo le pasa a las plantas, pueden llegar a bajar las defensas. Otra de las cosas es que pueden tener genéticamente ya como cierta predisposición a ciertos virus, a ciertos hongos. Por eso tuve una entrevista con esta Daniela Lima y hablábamos sobre la importancia de tener semillas y no solamente propagarlas vegetativamente. Como saben, las plantas les podemos arrancar como lo que le dicen la manita, y tienes una nueva planta. Pero lo que pasa es que genéticamente es igual a la planta madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a heredar como toda esa carga genética. Y cuando nosotros cruzamos las plantas y tenemos semillas nuevas, pues entonces la genética va mejorando, la planta digamos que se va adaptando, no necesariamente evolucionando, pero se va adaptando como al ecosistema y va teniendo como nuevas defensas. Entonces, por ahí, a lo mejor no sabes cómo propagaron esa planta. Eso por un lado, y por eso es importante tenerlas bien nutridas, que no tengan exceso de agua, etcétera, ¿no? Una vez que la planta ya tiene hongo, separarla de todas las otras plantas porque se le puede pasar, ¿no? Cualquier cosa que encuentres que tiene plaga, hay que separarla para que no se las pase a las otras plantas y cambiarle el sustrato, porque puede ser que desde ahí tenga como ese problema. Entonces, ver que el sustrato sea adecuado, que tenga piedras, que tenga humus o cualquier componente orgánico que le ayude a nutrirse. Y por otro lado, sí quitarle todas las hojas que ya tiene infectadas, porque si tiene hojas limpias y sobre todo esas hojas las vamos a ver en el centro, que esas hojas están sanas,
todavía la planta puede tener posibilidad de recuperarse, pero literalmente sí quitarle todo el sustrato porque a lo mejor ese hongo viene desde la raíz. Entonces, quitarlo, tirarlo. Y lo mismo con las hojas que no vayan ni para la composta, también vas y las tiras y limpiarla. Pero todo ese proceso, pues lo tienes que hacer, uno, si es una planta que no es una suculenta, es decir, que no retiene agua, tienes que hacerlo o temprano o en la tarde, porque si no se te puede deshidratar muy rápido. Entonlos los trasplantes siempre háganlos o temprano o en la tarde, no cuando haga mucho calor, porque si no la planta puede sufrir estrés hídrico, que es deshidratarse, y por otro lado, limpiarla manualmente. Esa sería la recomendación. Oh, muy bien, qué buena recomendación. Naley Vázquez nos saluda también desde Ciudad de México. Ay, gracias, Naley, por escucharnos. Bueno, pues yo creo que ya a mí ya se me acabó mi cafecito. Entonces, es indicativo que ya hemos hablado mucho, aunque yo tomo el café muy rápido. Pero qué gusto saludarte, Fa. La verdad es que nos encanta tu tema y nos encanta esa pasión que tú le pones y todo el conocimiento. Realmente cuando uno escucha, porque hasta tú misma te dice la señora de las plantas, uno dice, ay, es algo sencillo, son plantas, pero cuando uno te empieza a escuchar y empiezas a ver todo el conocimiento que tienes a mano, me impresiona lo mucho que sabes y que nos aportas a las personas que trabajamos en oficina. Entonces, te agradezco tu tiempo, Fa, de estar aquí. Esperamos realmente que naturalizar nuestros espacios de trabajo se puedan cumplir en todas aquellas personas que trabajamos en oficina y podamos tener los beneficios de las plantas. Y si queremos conocer más del proyecto de Fa, podemos seguir el sitio web faenelJardín.com. También tienes tus redes sociales, que también se llama Fa en el Jardín. Coméntanos un poquito de tus redes sociales, lo que compartes y lo que está por venir en tu proyecto. Sí, muchísimas gracias. Pues tenemos la fanpage en Facebook, donde me pueden encontrar como Fa en el Jardín. Entonces ahí pues hay muchísima información, desde lives, hay posts, entrevistas también. En Instagram, donde también pues pongo como un poco parte de mi vida, ¿no? Y los posts y las entrevistas que va a haber próximamente. Tenemos canal de YouTube. Entonces también me pueden encontrar ahí como Fa en el Jardín. Ahí lo que buscamos es como tutoriales. Entonces, ahí van a encontrar cómo hacer microgreens, cómo germinar jitomate y cómo cuidarlo, cómo germinar también albahaca y cómo propagar suculentas. Hay como muchísima información que pueden encontrar directamente en la página. Y como bien dijiste, la página quedó hermosa. Ahí está Ale y el ABC del Marketing me ayudaron. Quedó bellísima. Y también es www.faeneljardin.com. Entonces ahí también pueden revisar, incluso hay una clase gratis para líderes y próximamente ya tendremos el curso, espérenlo, en una semanita ya estará en línea para que puedan revisarlo y para que no maten sus plantas. Repítenos el nombre del curso, el que va a salir. Así se llama, no las mates. Bueno, pues qué interesante todo el tema que hemos hablado contigo. Muchísimas gracias, Fa. Muchísimas gracias a las personas que nos han visto. Esperamos realmente aportar, dar contenido de valor y los esperamos para nuestros próximos live, para nuestras próximas charla y café. Y también si desean seguir a Fátima, se lo recomiendo. Tiene contenido muy interesante y es una persona definitivamente apasionada en el tema de las plantas y obviamente en todo lo que esto representa para el resto de nuestras vidas. Entonces, Fa, qué gustazo verte, qué gusto tenerte aquí y muchísimas gracias por tus aportes que son sumamente importantes. A todos los demás, gracias por vernos y esperamos verlos a la próxima. Un gran abrazo. Bye, bye.